Una de las capas de ajuste que nos va a permitir modificar de mejor manera los componentes de color de nuestras imágenes es la capa de ajustes de corrección selectiva. En ese caso en concreto vamos a poder seleccionar diferentes conjuntos de color para modificar su contenido. Vamos a ver cómo aplicarla y lo que voy a hacer simplemente es en capa de ajustes, con este icono, activar una capa de ajuste de corrección selectiva. Aquí tenemos esa corrección selectiva y a partir de aquí vamos a seleccionar los conjuntos de colores que queremos trabajar: rojo, verde, azul, cian, magenta y amarillo. También tenemos las luces o los blancos, las sombras o los negros y los medios tonos o neutros. De esta manera vamos a poder jugar con cualquier componente de información de color de nuestra fotografía. Está claro que, como podéis observar, estamos trabajando con cian, magenta, amarillo y negro, pero no es real del todo. Veamos cómo afecta directamente cuando yo, por ejemplo, a la zona de los rojos estoy aplicándole mayor cantidad de cian. Podemos ver cómo se me está yendo hacia una zona mucho más magenta, aunque sea más oscura. Vamos a poder, de esta manera, ir modificando, como estáis viendo, los componentes de color para dar mayor o menor pureza a la información. Si yo selecciono, por ejemplo, los cianes, si yo le doy menor cantidad de cian, o si le doy mayor cantidad de cian, estoy aumentando todavía más esa composición o ese componente de color. Voy a borrar esta capa y vamos a ver cómo funciona lógicamente esta capa de ajuste. Voy a mostraros este conjunto de capas que tiene los parámetros que vamos a visualizar y a estudiar. Fijaros aquí cómo esta es la paleta que tenemos básicamente, y aquí os hago una representación de los colores cian, magenta y amarillo, y tenemos el círculo cromático para entender qué es lo que sucede y por qué trabajamos tanto con los colores pigmento como con los colores luz, es decir, cian, magenta, amarillo, colores pigmento, rojo, verde y azul, colores luz. Si observamos el círculo cromático, cuando yo estoy en la barra de cian, en este caso en concreto, si yo aumento el porcentaje de cian, estoy aumentando la cantidad de cian que le aplico a ese conjunto de colores seleccionado. Por el contrario, si disminuyo la cantidad de cian que le aplico, lo que hago es moverme al opuesto en el círculo cromático, con lo cual lo que estaré incrementando es la cantidad de rojo. Lo mismo va a ocurrir si yo trabajo con el magenta. En este caso, si yo aumento, le doy más magenta; si disminuyo el magenta, le doy más verde. Y por supuesto, con los amarillos va a ocurrir lo mismo. Al aumentar los amarillos, aumentamos la intensidad del propio amarillo, pero al disminuirlo nos vamos enfrente en el círculo cromático y le damos mayor cantidad de azul. Por otro lado, los negros van a trabajar única y exclusivamente la intensidad de luces y de sombras de una zona concreta o de un conjunto de colores. Una vez hecha esta explicación, voy a volver a mi imagen original y veamos cómo, al generar una capa de ajuste de corrección selectiva, si yo estoy trabajando con los cianes y voy a disminuir la cantidad de cian, lo que estoy es aplicando rojo. Por eso el color empieza a ser mucho más morado. Si yo aumento el amarillo, estáis viendo que ya le estoy dando una tonalidad que en algunos puntos podría ser hasta verdosa. Esto todo es porque el círculo cromático es la información que tiene una frente a la otra. Y de esta manera también vamos a conseguir saber las diferentes mezclas a los colores terciarios que tiene la utilización de mayor cantidad de rojo con mayor cantidad de amarillo. Y es por eso que tenemos que tener en mente siempre el círculo cromático a la hora de modificar los colores con esta herramienta. Por otro lado, la herramienta tiene la posibilidad de trabajar con valores relativos y con valores absolutos. Esto lo que va a indicar es el cálculo matemático
que va a realizar a la hora de aplicar esta modificación de color. Por un lado, los relativos lo que van a hacer es, arreglo a la cantidad de porcentaje de color que tenga un píxel, yo al aumentar un tanto por cien, se hará relativamente con ese porcentaje. Como estáis viendo en el ejemplo, si yo tengo un 50% y quiero aumentar un 10%, relativamente, el 50% del 10 sería un 5%. Es por eso que al 50% solo le sumaría el 5% para hallar el color resultante de la modificación. Sin embargo, si yo trabajo con valores absolutos, si el valor del píxel tiene un 50% y yo le quiero añadir un 10%, el color resultante va a tener una cantidad del 60%. De esta manera, tenemos que tener en cuenta cuál de los dos valores queremos utilizar, porque el relativo siempre va a afectar en menor porcentaje que el absoluto.